A continuación, Matemática Quinto Primaria. Hola chicos, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Alejandra González y en esta oportunidad desarrollaré el tema de, como lo podemos observar acá, perímetro de triángulos en el área de matemática de quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Si no tienes agua y jabón, también puedes utilizar gel antibacterial como el que yo tengo por este lado. Recuerda, mantenerte a salvo y mantenerte en casa. Muy bien chicos, en esta oportunidad vamos a tratar un tema que ustedes ya deben conocer, pero vamos a repasarlo, vamos a incrementar sus conocimientos y en esta oportunidad vamos a hablar primero sobre las figuras geométricas de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Creo que para este momento tú ya sabrás qué es un triángulo. Un triángulo es una figura que está conformada por 3 líneas. Ahora bien, no todos los triángulos son iguales. Vamos a observar este primer triángulo que vamos a hacer acá y vamos a comprobar que tengan las 3 líneas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Probemos por acá y vamos a ir comprobando que tengan las 3 líneas. Entonces tenemos por este lado el primero, lo vamos a amarrar un poco para que nos quede bien fijado, ¿de acuerdo? Y tenemos la primera línea. Vamos entonces a la segunda línea, esta es la primera línea, vamos ahora a la segunda línea y luego terminamos con la tercera línea. Eso es un triángulo. Ahora bien, en tu casa seguramente tú podrás observar algunos triángulos o algunas otras figuras, pero primero vamos a comprobar que esto es un triángulo, es decir, que tiene los 3 lados. Colocamos entonces por acá el lado 1, colocamos ahora el lado 2, y colocamos ahora el lado 3. Como lo pudiste comprobar, son 3 lados, ¿de acuerdo? Al observar en tu casa podrás darte cuenta que posiblemente estas figuras no son tan comunes en tu ambiente. Sin embargo, por ejemplo, si ves en una esquina y colocas tu brazo, podrás crear un triángulo. Entonces, hoy aprenderemos los 3 tipos de triángulo que hay. Hay muchos más, pero vamos a ver los 3 básicos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces veamos el primer tipo de triángulo. El primer tipo de triángulo se llama triángulo equilátero. Recuerda, equilátero, ¿de acuerdo? Muy bien, el triángulo equilátero es una figura geométrica formada por 3 lados o 3 líneas del mismo tamaño, como podemos observar en esta imagen. Tenemos acá un triángulo que ejemplifica que aquí tiene 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Sus 3 lados tienen 3 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un triángulo equilátero. Recuérdalo, triángulo equilátero. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente triángulo, que es el triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Es un tipo de triángulo que tiene 2 lados iguales y uno más corto, ¿de acuerdo? Veamos en nuestra ilustración. 4 centímetros en un lado, 4 centímetros en otro lado, pero en la parte de abajo tiene un lado más corto. Este último lado es de 3 centímetros. Entonces recordemos, los triángulos isósceles son aquellos triángulos que tienen 2 lados iguales y uno diferente que generalmente va a ser más pequeño. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a ver el tercer tipo de triángulo que vamos a ver en esta ocasión, el cual es el triángulo escaleno. Es un tipo de triángulo que está formado por 3 líneas de diferentes tamaños y cada una tiene una diferente longitud, ¿de acuerdo? Como podemos observar en esta imagen. La primera línea que va hacia arriba tiene 2 centímetros. La segunda línea que va hacia abajo tiene 4 centímetros. Y la línea de base tiene 5 centímetros. Cada uno de sus lados es diferente, tiene un diferente tamaño. Recuérdalo, triángulo equilátero. Acá tengo un ejemplo de un triángulo equilátero. Es una regla que tú ya podrás haber conocido en tu escuela o en tu colegio y seguramente es muchísimo más grande de lo que tú recuerdas.
Sin embargo, este es un excelente ejemplo de un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, hay algunas características de los triángulos que tenemos que conocer. También tenemos que comprender que hay dos componentes que pueden formar las figuras geométricas. Y uno de estos es el perímetro. Muy bien, te preguntarás, ¿qué es el perímetro? Posiblemente ya lo has estudiado en un grado anterior o en una otra oportunidad, sin embargo hoy quiero que lo recordemos. El perímetro es una línea o un conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o una figura. Eso quiere decir que perímetro es toda la orilla de esta imagen o de esta figura, ¿de acuerdo? Toda la orilla es lo que conforma el perímetro. Si podemos también observar el pizarrón, a lo ancho, a lo largo, toda la línea que rodea el pizarrón se llama perímetro, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos que recordar que para encontrar el perímetro hay ciertas fórmulas y ciertas formas, y esto lo quiero enseñarlo hoy o quiero que lo aprendamos juntos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, para poder encontrar cuánto mide un perímetro, tenemos que sumar todos los lados, el total de cada uno de los lados, ¿de acuerdo? Entonces quiero que lo evaluemos o que lo practiquemos en esta primera figura con un triángulo equilátero. Entonces, si el perímetro es la suma de todos los lados, entonces nosotros colocaríamos, para encontrar el perímetro de este triángulo equilátero, nosotros colocaríamos 2, voy a cambiar de color para poder explicar mejor, más 2, ¿de acuerdo? 2 más 2, y podrás indicar tú en casa, ¿qué nos falta? Si el perímetro es la suma de todos los lados, ¿qué nos falta? Nos falta el último número 2, nos falta el último lado. En este caso, entonces, nosotros resolveríamos nuestro problema haciendo la suma de los 3 lados. Entonces, sumamos en casa. 2 más 2 más 2. Hagamos cuentas, incluso si quiere, utilicemos nuestros dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. El perímetro de esta figura es de 6 centímetros, como nos indica en esta figura. Muy bien, vamos ahora a resolver el problema de encontrar el perímetro del triángulo isósceles. En este caso tenemos acá 4 centímetros, más 4 centímetros, más 3 centímetros. Vamos entonces a realizar la operación. En este caso sería 4, voy a colocar todos los números y luego voy a colocar los signos, más 3. Entonces ponemos 4, más 4, más 3. De nuevo, te invito a que hagamos la suma juntos, puedes realizarla tú en tu casa, puedes utilizar tus dedos, esa es una muy buena estrategia para hacer sumas más rápido, principalmente cuando tenemos números tan bajitos. Entonces podemos decir 4, ponemos los 4 de inicio y le sumamos otros 4, entonces decimos 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? Pero nos falta un lado, le sumamos entonces 3, 8, 9, 10, 11, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el perímetro de nuestra figura es de 11 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a resolver el último problema, el perímetro de nuestro último triángulo. Recuerda, nuestro triángulo escaleno, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como ya lo hemos visto, todos los lados van a ser diferentes. Cada uno de los lados va a tener una diferente medida, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos la cuenta, colocamos el 2. Quiero que pienses un momento en casa, ¿cuál es el siguiente número que debemos colocar? De acuerdo, el 4. Vamos a colocar el 4 y luego colocamos el número 5, ¿ok? Entonces realizamos nuestra operación, recuerda, es una suma, ¿ok? Y entonces decimos 2 más 4 y podemos realizar la cuenta. 2 más 4, nos podemos colocar en el número mayor para luego comenzar a subir. 4, 5, 6, más 5, de nuevo puedes hacer la cuenta, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Excelente. El perímetro de nuestra figura es de 11 centímetros. Excelente. Muy bien, hasta aquí vamos todo muy bien, muy fácil. Yo creo que para ti resultaría muy fácil hacer estas operaciones en tu casa. Incluso podríamos probar cambiar un poco los números, colocar acá el número 3 más 3 más 3 y podrías encontrar el perímetro de otra figura. Sin embargo, hoy quiero subir un poco el nivel. Creo que ustedes son niños muy inteligentes, por lo tanto vamos a hacer un par de problemas, los cuales tienes que ir anotando en tu cuaderno para luego adjuntarlo en el portafolio de los trabajos que estás realizando en casa. Entonces, primero quiero que analicemos juntos, ¿de acuerdo? Este triángulo, ¿qué tipo de triángulo crees que es? Vamos a dar unos segunditos para que tú pienses, obsérvalo bien, compite con tus hermanitos o con tu papá para ver quién adivina qué tipo de triángulo es este. De acuerdo, vamos a ver, este es un tipo de triángulo isósceles. Como nosotros pudimos haber observado, tiene dos lados iguales y uno más pequeño. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a ver el siguiente triángulo. Y vamos a tratar de adivinar qué tipo de triángulo es este. Tú en casa con tu familia, con tu mamá, con tu hermanito, a ver, adivinen juntos qué tipo de triángulo es este. Obsérvalo con atención. De acuerdo. Este tipo de triángulo es un tipo de triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a colocar por acá porque vamos a comenzar a resolver algunos problemitas. Y luego tenemos este último tipo de triángulo que pues por lógica ya podrás haber dado cuenta que es el último tipo de triángulo, el triángulo escalero, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en el problema anterior todo estaba muy fácil y muy claro porque los números ya estaban planteados en nuestras figuras. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo te pongo a ti a que tú investigues cuánto mide el perímetro sin darte todos los datos del triángulo? Vamos a tratar de averiguar, ¿de acuerdo? Muy bien, imaginemos que yo te digo que averigües el perímetro de este triángulo, que es un triángulo equilátero, y te doy solo una de las medidas. En este caso son 2 centímetros. En este momento tú te puedes estar preguntando, ¿cómo puedo yo averiguar la medida total del perímetro de este dibujo si la MIS solo me dio un lado? Pues vamos a utilizar un poco el pensamiento lógico y la resolución de problemas para poder solucionarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si dice acá en nuestra definición del triángulo equilátero que todos los lados son iguales, ¿cuánto mide este y cuánto mide este? Pensemos un momento, si todos los lados son iguales, utilicemos un poquito por ahí la lógica. Supongo que has respondido muy bien. Cada lado mide 2 centímetros, ¿de acuerdo? 2 centímetros. Ahora sí, podemos encontrar la resolución de este primer problema y el procedimiento es totalmente igual al de la figura anterior. Vamos a sumar todos los lados para poder encontrar cuánto mide el perímetro, ¿de acuerdo? Vamos a volver a hacerlo entonces y vamos a colocar 2 más 2 más 2, ¿de acuerdo? Eso entonces de nuevo, si hacemos el cálculo, nos va a dar un total de 6 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente tipo de triángulo. Si nos dieran estos datos y analizando qué tipo de figura es, vamos a tratar de averiguar cuánto mide el perímetro en total. Entonces imaginemos que yo les doy solamente estos dos datos. Voy a decir que esto mide 6 centímetros y que esto mide 3 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces preguntémonos, ¿cómo podemos encontrar el dato que nos falta? En este caso es por este lado. ¿Cómo podemos encontrar la medida de ese lado? A ver, pensemos, analicemos, preguntemos un poco por ahí en casa. Muy bien, analicemos la información que nos dan sobre el triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Entonces vean, dice, es un tipo de triángulo que tiene 2 lados iguales y uno más corto. Muy bien, entonces, si este lado ya tiene medida y este todavía no, y nos dicen que son 2 lados iguales, entonces nosotros podemos, por lógica,
Diferenciar que en la medida que tenemos acá es de 6 centímetros. Si tú ya lo habías solucionado en casa, te felicito, eres muy inteligente, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a solucionar este problema y vamos a hacerlo con la fórmula que ya hemos platicado anteriormente, que es lado más lado más lado, para encontrar el perímetro de nuestra figura. Entonces sumamos 6 más 6 más 3. ¿De acuerdo? Voy a colocar los signos. Yo te recomiendo también en casa que tú siempre utilices lapiceros de otros colores para poner los signos, para diferenciar lo que estás realizando, ¿de acuerdo? Entonces, decimos 6 más 6 son 12, ¿de acuerdo? Más 3, podemos sumar 12, 13, 14, 15, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que el perímetro de nuestra figura es de 15 centímetros. Muy bien. Esa es básicamente la forma en la que nosotros vamos a ir resolviendo los problemas. En esta última figura te voy a poner las 3 medidas y voy a darte un espacio para que tú lo soluciones. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí que tiene 2, aquí tiene 5 y aquí tiene 7. ¿De acuerdo? Vamos a dar unos minutos en casa para que tú puedas solucionar. Toma tu cuaderno, toma tus lapiceros y realiza la operación. Recuerda la fórmula. Para poder encontrar el perímetro de esta figura tenemos que poner lado 1 más lado 2 más lado 3. Es decir, la suma de los 3 lados. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos dando unos segundos para que tú en casa puedas realizar la operación. Es una suma muy sencilla, estoy segura que te está yendo súper bien con este tema. Voy a ayudarte a realizar la operación y entonces coloco 2 más el siguiente lado, 5, más 7. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a realizar la suma, a colocar con otro color los signos para operar. Y entonces decimos 2 más 5, recuerda, puedes utilizar tus dedos. 2 más 5 son 7, ¿de acuerdo? Más 7 son 14. Eso quiere decir que el perímetro de nuestra figura tiene una longitud de 14 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien. Ten presente que tienes que guardar tus ejercicios y tus trabajos en tu portafolio, ¿de acuerdo? Tu portafolio Aprende en Casa. Y siempre te invito a que compartas con tu familia, con tus hermanos, qué aprendiste hoy. Recuerda, el perímetro, el área es otro tema que vamos a hacer un poquito más adelante. Y los 3 tipos de triángulo, que no se te olvide esa información, ¿recuerda? Platica con un adulto sobre lo que aprendiste hoy y te recordamos que siempre tienes que lavar tus manos y mantenerte siempre a salvo en tu casa. Evita salir a la calle en la medida de lo posible. Si sales, utiliza tu tapaboca y recuerda que juntos saldremos adelante.